Mateo 4, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11. ¿No se oye bien? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esta palabra entonces está relacionada con lo que dice antes. Cristo fue bautizado y en ese momento los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y escuchó una voz de los cielos, dice el 17, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso fue algo maravilloso. O sea, vieron al Espíritu Santo que descendía como paloma, o sea, algo inusual. Y escuchó una voz de Dios. Ahí está el Padre, ahí está el Hijo y ahí está el Espíritu Santo. Y después de esto, entonces, dice el 4, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Gracias, Padre. Gracias por las misericordias recibidas en esta semana. Perdónanos, Padre, porque no hemos correspondido a tantas misericordias, porque te amamos tan poquito. Oh Dios, límpianos de nuevo como lo hiciste en un principio. Perdónanos, Padre, y dispón nuestro corazón para recibir tu palabra con humildad. Y ayúdanos a hacer tu voluntad. Que sea de bendición tu palabra para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de ser tentado por el diablo, Cristo fue bautizado. Cristo fue con Juan el Bautista y le pidió el bautismo, pero acuérdense ustedes que Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús. ¿Por qué no lo quería bautizar? Porque él entendía quién era Cristo. Nosotros necesitamos ser bautizados porque somos pecadores. Pero Cristo no era pecador. Entonces, ¿por qué necesitaba ser bautizado? Juan le dice a Cristo: tú eres el que deberías de bautizarme a mí, no yo a ti. O sea, Juan el Bautista creía que necesitaba ser bautizado, pero creía que Cristo no. Ahora vean, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su madre y necesitaba ser bautizado. Cristo también fue lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su madre, pero él no necesitaba ser bautizado. Hay mucha distancia entre Juan el Bautista y Cristo. Nosotros pedimos el bautismo porque reconocemos que somos pecadores. El Espíritu Santo nos hace entender que estamos mal. Y ya después el Espíritu Santo nos conduce a arrepentirnos y ya después pedimos el bautismo. ¿Por qué Cristo pidió ser bautizado? Pidió el bautismo porque quería identificarse con los pecadores. O sea, pidió el bautismo como si ya llevara el pecado. Él llevaría el pecado en la cruz,
pero lo pidió como si ya desde entonces quisiera llevarlo. O sea, Cristo se identificó con nosotros en nuestro pecado. Nosotros pedimos el bautismo para identificarnos con Cristo en su muerte. O sea, Cristo murió, pero Él no merecía morir. Los que merecíamos morir éramos nosotros. Entonces pedimos el bautismo para reconocer que nosotros somos los que merecemos la muerte. Cristo pide el bautismo antes de empezar su ministerio público. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, antes de empezar su función, antes de empezar su trabajo, ¿saben cómo lo hacían? Limpiándose de sus inmundicias. Ellos no podían interceder por el pueblo si ellos estaban sucios. Entonces ellos se limpiaban. Y Cristo hace lo mismo. Nuestro sumo sacerdote, al bautizarse, es como si se limpiara, pero Él no estaba sucio. Vean ustedes en 4:1 que quien llevó al desierto a Cristo para ser tentado fue el diablo. Si el diablo lo llevó y Cristo aceptó ir, quiere decir que era absolutamente necesario que Él fuera tentado. El Espíritu Santo no va a hacer algo que no sea necesario. En el versículo 17, 3:17, dice: y hubo una voz en los cielos, que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bien, el Padre se complacía en el Hijo como con nadie. Pero aún así, aunque se complacía en Él, tenía que ser tentado. Todos los creyentes verdaderos son amados por Dios, pero tienen que ser tentados. Si Cristo lo fue, nosotros con más razón. Satanás llevó a Cristo al desierto y nosotros estamos en el desierto de este mundo. Y es a través de pruebas y de tentaciones como aprendemos, como crecemos, como maduramos. A través de pruebas y de tentaciones aprendemos a confiar en Dios, a depender de Dios y a obedecer a Dios. Ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando estudian la vida de los patriarcas, cómo Dios los hizo crecer a través de pruebas y a través de tentaciones. Y así aprendemos nosotros. Cristo era lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Cristo nunca dejó de ser lleno del Espíritu Santo. Nunca. Nosotros, los que hemos creído en Cristo, a veces somos llenos del Espíritu Santo. Pero debiéramos serlo siempre. Pero desgraciadamente no siempre es así. Cristo dependía del Espíritu Santo para todo lo que vino a hacer en este mundo. Vean, fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo. O sea, dependía del Espíritu Santo para eso. Y lo vemos en su bautismo, ahí estaba el Espíritu Santo. Cristo se apoyaba en el Espíritu Santo para tener poder en su ministerio. El mejor predicador nada puede hacer sin el Espíritu Santo. De nada sirve estar estudiando hasta largas horas de la noche si no está el Espíritu Santo con nosotros. O el Espíritu Santo estará con nosotros porque estudiamos toda la noche. No es garantía de. El Espíritu Santo ayudó a Jesús para llamar a sus apóstoles. Estaba el Espíritu Santo con él, guiándolo en eso. Lo guió al echar fuera demonios, al sanar los enfermos, y lo capacitó para cumplir con su ministerio desde el principio hasta el fin. Otra cosa, el Espíritu Santo capacitó a Jesús para que soportara tanto antes de morir en la cruz. Cristo pudo haber muerto antes de ir a la cruz. Acuérdense que le dieron muchos azotes, le dieron golpes en la cara, y luego en Getsemaní estuvo sudando gotas de sangre. Dicen los expertos que cuando una persona llega a sudar sangre, eso es mortal. Una persona llega a sudar sangre cuando la tensión emocional es tanta que se convierte en algo insoportable.
Cristo pudo haber muerto ahí, pero el Espíritu Santo lo fortaleció. Vean ustedes en Hebreos, en el capítulo 5. Cinco, 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Vean este versículo. Cristo oró al Padre porque sabía que el Padre le podía librar de la muerte. Y aquí dice que fue oído. El Padre lo libró de la muerte. Pero ¿cuándo es que lo libró de la muerte? Cuando yo les estoy diciendo. No lo libró de la muerte en la cruz, lo libró antes. En otras palabras, Cristo no podía morir antes de cuando murió. Cristo tenía que morir a una hora exacta. Nosotros podemos, lo mismo da que muramos hoy que muramos mañana, pero Cristo no. Él tenía su agenda, Él tenía su calendario, Él tenía que morir exactamente entre las 2 tardes, a la hora que mataban al Cordero Pascual. No podía ser de otra manera. Acuérdense que desde que empezó su ministerio, los fariseos trataron de apedrearlo. ¿Podrían haberlo apedreado de modo que lo mataran? No, porque Él tenía que morir en la cruz. Entonces el Espíritu Santo lo estuvo librando de la muerte en diferentes ocasiones. En Getsemaní sintió el horror de tener que cargar con millones de pecados en sí. Vean, la simple idea de cargar con un pecado era un horror para él. Su ser puro y santo no podía soportar esa idea. Pero él cargaría en la cruz con millones y millones y millones de pecados. Pero el Espíritu Santo lo capacitó para decir: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. En un momento dijo: Señor, ¿habrá otra manera? ¿Habrá otra manera de salvar a los pecadores? ¿Es absolutamente necesario que yo tenga que ir a la cruz, que cargar con el pecado de estos? Él sabía que sí, pero vean cómo se sentiría para haberlo dicho. Él tenía que morir en la cruz para pagar por los pecadores. No había otra forma a través de la cual pudiéramos ser salvos. Entonces, el Espíritu Santo capacitó a Cristo para que permaneciera firme y dijera: no sea como yo, sino como tú. Si el Espíritu Santo si Cristo dependía tanto del Espíritu Santo, imagínense nosotros. Satanás tentó a Cristo, pero Satanás pensaba que Cristo podía pecar. Satanás sabía que Cristo era Dios. Entonces, ¿Cristo podía pecar? Satanás sabía que Dios no puede pecar. Pero bien, Satanás sabía que Cristo, además de Dios, era hombre. Y por ahí lo atacó. Satanás pensaría que como Cristo era Dios y hombre, a lo mejor tenía alguna debilidad, puesto que la naturaleza humana pues hacía que Cristo tuviera hambre, que Cristo se cansara. Aunque Él era Dios, pues tenía que comer. Satanás tentó a Jesús con el hambre. Vean cómo dice Mateo capítulo 4, y le dice en el versículo 2: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Cristo no podía hacer que las piedras se convirtieran en pan y comer. Sí podía. Entonces, esta era una tentación para él, porque él tenía mucha hambre. Vean, Satanás tentó a Cristo con el hambre y nos puede tentar también a nosotros a través de ese medio. Incluso muchas personas que decían ser cristianas tronaron ahí, que empezaron a leer la Biblia, que empezaron a hacer sus oraciones, que empezaron a asistir a los cultos y que les empezó a ir mal económicamente. ¿Cómo?
Cuando yo andaba en el vicio y en la maldad, tenía dinero, y ahora que leo la Biblia, y ahora que oro, ¿me está yendo mal? ¿No tengo trabajo? ¿No tengo dinero? Muchos tronaron ahí y dicen, no, ahí nos vemos. Ya no quiero saber nada del cristianismo. Tronaron en la prueba. En una ocasión decía el hermano Tomás que la prueba para muchos gringos era el tener mucho dinero y que la prueba para muchos cristianos mexicanos era el no tener dinero. ¿Sí? ¿Qué hambre tendría Cristo al no haber comido 40 días? Pero venció en la prueba. Al no aceptar lo que el Satanás le dijo, le demostró que amaba más a Dios que a su estómago. El apóstol Pablo habla de aquellos cuyo Dios es el vientre. Está hablando de los falsos maestros, pastores, predicadores, que se meten en el pastorado por negocio, por codicia, porque quieren, no tanto por la influencia espiritual que puedan tener sobre otros, sino por negocio. Dice, aquellos cuyo Dios es el vientre, le dan a su vientre lo que les pide, pero al espíritu no le dan lo que les pide. Si el vientre les pide hamburguesas, tortas, garnachas, vuelve a la vida, cualquier cosa que le pida, eso le dan. Su Dios es el vientre. Pero al Espíritu Santo no le dan lo que les pide. Cristo fue tentado para que en lugar de que confiar en Dios, confiar en sí mismo. Vean cómo dice el 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque está escrito, porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Lo está tentando para que en lugar de confiar en Dios, confíe en sí mismo. Y así de esa manera nos tienta también a nosotros. Satanás le está diciendo a Cristo, ¿por qué tienes tú que depender de tu padre? ¿Tú eres un hombre? ¿Los hombres deben ser independientes? ¿Qué tienen que depender de otras personas? ¿Tú eres hijo de Dios? Dice, si eres hijo de Dios. Si nosotros estamos en problemas, como acabo de decir, de no tener dinero, podemos llegar a pensar, ¿realmente seré yo un cristiano? Si soy un hijo de Dios, ¿por qué tengo problemas? Si yo soy un hijo de Dios, no debería tenerlos, que los tengan los inconversos, porque yo. Satanás le dice, si te lanzas desde arriba del templo hasta abajo, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. No te va a pasar nada. Tú debes de confiar en Dios. Pero Cristo entendió que eso no era confiar en Dios, eso era tentar a Dios. Imaginen que un creyente fuera tentado de una manera similar, no exactamente igual como esta, pero algo parecido. Supongamos que un cristiano le dijera a Dios, Señor, tú hiciste que Pedro caminara sobre las aguas. Aquí estoy, frente al río. Yo voy a empezar a caminar por el río. Si tú eres Dios, si yo soy tu hijo, si tú hiciste que Pedro caminara sobre las aguas, ayúdame a mí para que yo pueda caminar sobre ellas. ¿Eso sería confiar en Dios? No, eso sería tentar a Dios. Cristo le dijo a Pedro, ven. ¿Sí? Pero ¿cómo nos va a decir a nosotros ven? ¿Nos va a hablar por teléfono para decirnos cruza el río? Si tú tratas de cruzar el río así, caminando por encima y no sabes nadar, estás tentando a Dios y te vas a ahogar. Imagínese que una persona que dice ser cristiana, que vivió en el alcoholismo, dejó eso, asistió a la iglesia, se compró su Biblia, dejó de beber, ya no es el mismo de antes. Y supongamos que hiciera una oración y que le dijera a Dios, Señor, ya tiene 5 años que no tomo. Yo fui un alcohólico, pero ya tiene 5 años que no tomo. Si yo soy un hijo de Dios, demuéstramelo. Me voy a tomar unas copas. A ver si ya no sé, a ver si ya vencí realmente la esclavitud del pecado, ya no voy a beber, ya no puedo volver a ser el mismo de antes.
Eso sería también tentar a Dios. ¿Qué tiene un cristiano que estarse tomando unas copas? Pero Cristo venció también en esta tentación. Satanás también tentó a Cristo acerca de tener que pasar, acerca de tener la corona sin pasar por la cruz. Vean en Mateo 4, en el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Vean, el diablo llevó a Cristo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Vean, ahí en Palestina no hay montes muy altos. ¿De qué monte está hablando? ¿Está hablando del Everest? Es más, ni del monte Everest se ven todos los reinos del mundo. Pues alcanzarás a ver allá algunas ciudades de Nepal, otras de China, pero más que eso, ¿no? Dicen los comentaristas que esto de que lo llevó a un monte muy alto, fue en visión. Como que Dios le dio una visión de todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Dios te va a dar una recompensa si lo adoras. Mira, adórame a mí, yo te doy todo esto. Si tú me adoras a mí, yo te doy todo esto, sin necesidad de que vayas a la cruz. ¿Qué necesidad hay de que sufras por estos malvados pecadores? Si tú puedes tener todo esto, yo te lo doy. Ahora, ¿por qué Satanás le ofreció los reinos del mundo? ¿Acaso le pertenecen? Acuérdense ustedes que Adán, en lugar de obedecer a Dios, prefirió obedecer a Satanás. Es ahí como si le hubiera ofrecido a Satanás el poder. En lugar de obedecer a Dios, Adán prefirió obedecer a Satanás. Entonces ahí Satanás se posesionó del control. Satanás es el príncipe de este mundo. Pero nosotros sabemos que los reinos de este mundo están en las manos de Dios, no están en las manos de Satanás. Pero entonces, ¿por qué le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares? ¿Saben por qué? Porque Satanás se da ínfulas. Quien reina en el cielo y en la tierra es Dios. Pero Satanás hace creer a la gente que Él es el que tiene el control de todo. ¿Lo creen los testigos de Jehová? Satanás promete cosas que no puede dar. En realidad, nada de lo que traiga puesto Satanás, si es que algo trae puesto, ni eso le pertenece a Él. Todo en el universo le pertenece a Dios. Y es por eso que muchos suponen que esta tercera tentación no era realmente una tentación. Pero vean, tener que sufrir tener la corona sin sufrir la cruz era una tentación real. Por eso sudó gotas de sangre en Getsemaní. Sufrir el desamparo del Padre era algo terrible para Él. Tener que cargar el pecado de pecadores era terrible para Él. Pero Satanás le diría: yo te doy lo que el Padre te ofrece, sin que tengas que llevar el pecado de nadie, sin que sufras. Pero Cristo también venció aquí, y venció con la palabra. Dice el 10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Cristo tenía una respuesta bíblica para cada una de estas tres tentaciones. Aquí, Cristo fue tentado de manera específica, pero acuérdense que no hace mucho vimos el tema de la humillación de Cristo. Antes de llegar aquí, Cristo ya había sido tentado. Simplemente con el hecho de hacerse hombre, de encarnarse, eso ya en sí ya era una tentación. Tenía que sujetarse a la ley, tenía que sujetarse a sus padres. Sus hermanos carnales no creían en Él. Cristo era el hermano mayor, les hablaría a sus hermanos de las cosas de Dios y no creyeron en Él. ¿Cómo se sentiría Jesús? ¿Quién les explicaría mejor a sus hermanos que Él? Cristo tenía autoridad, más bien sabiduría, para enseñarles a José y a María. Cristo se entendía más que José y que María, pero sus hermanos no creían en Él. Vean ustedes en Hebreos, en el capítulo 4.
Hebreos 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vean lo que dice aquí. Cristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza. O sea, que así como nosotros somos tentados, Él lo fue. Dice, pero sin pecado. Nosotros podemos caer, pero Él no podía. Cristo no podía pecar. Cristo puede compadecerse de nuestras debilidades, no porque Él las haya tenido. No, Cristo no tenía debilidades. Nosotros teníamos muchas. Pero de todas maneras, la prueba fue real para Él. Eso no fue algo teórico, no fue algo imaginario, fue algo real. Algunos suponen que si Cristo fue tentado, es porque podía pecar. Dicen, si Cristo no podía pecar, entonces la tentación no fue tentación. Para que la palabra tentación tenga el poder que debe tener, pues quiere decir que Cristo podía pecar. Hay algunos que creen que Cristo no podía pecar, que no era capaz de pecar. Pero hay otros que creen que Cristo era capaz de no pecar. Vean, parece ser lo mismo, pero no. No es lo mismo que Cristo no fuera capaz de pecar a que era capaz de no pecar. ¿Cuál es la diferencia? Vean, si Cristo no era capaz de pecar, quiere decir que era imposible que pecara. Y si era capaz de no pecar, quiere decir que podía pecar, pero prefirió no hacerlo. O sea que tenía la capacidad de hacerlo, pero que no quiso. Pero ¿quién tiene la razón de estos dos grupos? ¿Cristo era impecable o podría haber pecado si hubiera querido? ¿Cuál es la respuesta? Los que creen que Cristo podía pecar, ¿saben ustedes en qué se basan? En que Cristo tenía la naturaleza humana. Dicen, Cristo tenía una naturaleza humana como la de Adán. Adán tuvo libre albedrío. Cristo tenía libre albedrío. Adán tenía libre albedrío, ¿y en qué lo usó? Decidió pecar. Entonces dicen, Cristo tenía libre albedrío, quiere decir que pudo haber pecado, si hubiera querido. Y estas personas dicen, ya se los dije, que si no hubiera podido pecar, entonces ¿qué chiste tenía todo aquello? Entonces era como un teatro. Incluso creen estas personas que si Cristo no podía pecar, no sintió lo que nosotros sentimos. Nosotros en medio de una tentación nos sentimos angustiados, clamamos, nos sentimos inquietos. Y dicen que si Cristo no podía pecar, entonces no puedo sentir eso tampoco. Y no podría compadecerse de nosotros, porque no sintió lo que nosotros sentimos. Pero es así. La Biblia enseña, hermanos, que Cristo no podía pecar. Satanás hizo su lucha, ¿sí? Pero Cristo no podía pecar. Uno de esos motivos es el hecho de que Cristo era Dios. Dios no puede pecar. ¿O puede pecar Dios? Dios todo lo puede, pero no puede pecar. ¿Por qué no puede pecar? Porque es en contra de su naturaleza. Su naturaleza es santa. Nosotros podemos pecar. Nosotros tenemos una naturaleza santa recibida por el Espíritu Santo, pero hay pecado en nosotros. Pero en Cristo no había ningún pecado. O sea, había mucha diferencia entre Él y nosotros. Está escrito que la paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que el que peca merece la muerte. Entonces, si Cristo hubiera pecado, hubiera merecido la muerte. Si Cristo hubiera pecado, incluso con un pensamiento, un pecado, un mal pensamiento, pues es pecado. Entonces, si Cristo hubiera pecado con el pensamiento, hubiera merecido la muerte. Pero como Dios no puede morir, entonces tampoco puede pecar. Otro motivo de que Cristo no podía pecar son los decretos de Dios. Dios había decretado que Cristo fuera nuestro Salvador.
de que Él pagara por nuestros pecados. Si Cristo hubiera pecado, no hubiéramos tenido Salvador, no hubiéramos tenido Redentor y hubiéramos perecido en nuestros pecados. Otro motivo por el cual Cristo no podía pecar son los atributos divinos de Cristo. Vean, cuando Cristo estaba en la tierra, Él tenía los atributos de Dios. Él era todopoderoso, por eso calmó la tempestad, por eso resucitó a Lázaro. Él conocía los pensamientos de los fariseos. Él era omnisciente. Él era todopoderoso. Él era sabio como Dios. Entonces, si Cristo podía pecar en la tierra, cuando estaba en la tierra, podría pecar ahora que está en el cielo. Cristo puede pecar ahora que está en el cielo, pues eso es absurdo. Entonces, si no puede pecar ahora que está en el cielo, tampoco podía pecar cuando estaba en la tierra, porque cuando estaba en la tierra tenía los mismos atributos que tiene ahora. Si Cristo hubiera podido pecar, es porque tenía alguna debilidad, algún punto débil, pero Él no tenía ninguna. ¿Por qué cayó David en adulterio? Era un hombre conforme al corazón de Dios, y dirán, bueno, si era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿por qué pecó? Porque tenía debilidades. Era un hombre, pero Cristo no tenía ninguna debilidad. Otra cosa, hay una relación que tenía Cristo con la Trinidad. Cristo estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Nunca dejó de estarlo. Acuérdense ustedes que antes de que cayera en adulterio David, donde quiera que iba, obtenía la victoria. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Pero en un momento de debilidad bajó la guardia, se descuidó y cayó en tentación. Vean, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, el diablo no nos hace nada. Pero desgraciadamente no siempre lo estamos. Más bien, yo creo que son raras las veces en que estamos llenos. Escuchen, hermanos, si no estamos llenos del Espíritu Santo, estamos en desobediencia. Porque claramente dice Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu, es una orden. Si no estamos llenos, andamos en desobediencia. El rey David, mientras era lleno del Espíritu Santo, vencía en todas las batallas, porque Dios estaba con él. Pero vean, él tenía un enemigo dentro, y se dio cuenta de eso cuando llegó a su casa. En el tiempo que los reyes deben ir a la guerra, él se quedó en casa. Él debería de haber ido con los hermanos a la guerra, pero se quedó en la casa. El problema de David no era con los filisteos. El problema de David estaba dentro. Pero Cristo no tenía ningún problema dentro. El pecado mora en los creyentes, pero en Cristo no moraba. Cuando nosotros pecamos, escuchen, nuestro problema nunca son los pecados ajenos. Si alguien me ofende y yo le contesto su ofensa, mi problema no es el pecado del otro, mi problema está dentro de mí. Si nosotros fuéramos llenos del Espíritu Santo y alguien nos ofendiera, nos quedaríamos callados. Si contestamos una ofensa, es que no estamos llenos del Espíritu Santo, así de sencillo. Si somos rencorosos, si no podemos perdonar ofensas, es que no estamos llenos del Espíritu Santo. A veces perdonamos, a veces no, a veces somos rencorosos, a veces no. Cristo estaba lleno del Espíritu Santo, y por eso en ese momento de la tentación, el Espíritu Santo le dio los textos apropiados para vencer en la lucha. Dice, escrito está. Esa frase la repitió Jesús 3 veces. Si nosotros fuéramos llenos del Espíritu Santo, siempre tendríamos el texto apropiado para resistir al diablo y no caeríamos. Vencemos con la palabra, vencemos por medio de la palabra. Entonces, el Espíritu Santo estaba de manera poderosa en Cristo y era imposible que pudiera fallar. Las tentaciones fueron reales para Cristo, fueron terribles, pero no podía fallar. En una ocasión Cristo dijo, el enemigo nada tiene en mí, ¿se acuerdan? Qué bueno que pudiéramos decir eso nosotros. La verdad es que el enemigo tiene mucho en nosotros. Ahora vean, Cristo fue tentado, pero nunca pecó. Adán fue tentado, pero pecó. Y si hacemos una comparación entre la tentación de Adán y la tentación de Cristo,
Qué tremenda es esa diferencia, vean. Adán enfrentó la tentación con todo a su favor. ¿En dónde estaba? En el paraíso. Cristo fue tentado, lo tenía todo en contra. ¿En dónde estaba? En el desierto. Todo lo contrario de Adán. Adán vivió en un ambiente perfecto, en un ambiente bendito. Cristo sufrió la tentación en un mundo caído, corrupto, pecaminoso, hostil. Adán enfrentó la tentación bien alimentado, podía comer de todos los frutos, menos de uno, pero Cristo estaba débil por 40 días de ayuno. O sea, qué tremenda la diferencia entre la tentación de ambos. Las consecuencias de la caída fueron terribles, terribles para la raza humana, pero vean, las consecuencias de la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el infierno, trajo bendiciones maravillosas sobre millones y millones de personas. Por la derrota de Adán perdimos el paraíso y por la victoria de Cristo lo recuperamos. Vean otra vez Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Iba a empezar su ministerio público. Iba a empezar a buscar, a comprar la salvación de los pecadores. Cristo estaba pensando en nosotros. Escuchen. En el grado en que nosotros busquemos el bien de nuestros semejantes, en ese grado seremos tentados. Si somos egoístas, si nada más nos preocupamos por nosotros mismos, no seremos tentados, aunque estamos sumidos en la tentación. Si somos admitidos a la comunión con Dios, es cuando vienen los ataques del enemigo. Al diablo no le gusta que la gente lea la Biblia. Al diablo no le gusta que la gente crea en lo que dice la Biblia. Al diablo no le gusta que la gente obedezca lo que dice la Biblia. Y hace mucho por estorbar eso. El diablo aborrece a todos los que se acercan a Dios, pero sobre todo a los que buscan el bien de sus semejantes. Cristo estuvo ayunando, dice el versículo 2, 40 días y 40 noches. 40 días que representan los 40 años que Israel fue probado en el desierto. Vean, los israelitas fueron probados en el desierto 40 años. Y Cristo se está identificando con su pueblo en su prueba en el desierto. Vean, Moisés fue llamado a llevar a los israelitas a la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo tardaron en cruzar el desierto? 40 años. Cristo sabía que tenía que llevar a los suyos a la verdadera tierra prometida. Aquella tierra no era la verdadera tierra prometida. La verdadera tierra prometida con mayúscula, es en el cielo. Cristo nos guiaría por el desierto de este mundo para llevarnos a la gloria. ¿Por qué Dios probó a los israelitas en el desierto? Para ver si amaban a Dios o no. Escuchen, todas las pruebas que nosotros tenemos tienen esa finalidad. Dios quiere ver si realmente le amamos. Si le amamos más que a las cosas de este mundo. Si le amamos más que a nuestros hijos. Si le amamos más que a nuestro hogar, que a nuestro trabajo, que a nuestra profesión, que a nuestro dinero. Pero saben una cosa, si Cristo fue tentado, en un sentido, eso debiera servirnos de consuelo, de estímulo. ¿Saben por qué? Porque Cristo venció. Si Cristo venció con el Espíritu Santo, nosotros podemos vencer con el Espíritu Santo. Solamente un cristiano verdadero puede decirle no al pecado. Un inconverso puede creer que el pecado es inconveniente, pero ¿cómo le va a decir que no al pecado? ¿Cómo? Cristo venció y nosotros vencemos en Cristo. Satanás tiene mucho poder.
ni nos imaginamos el poder que tiene Satanás. Hizo que Cristo sudara sangre. ¿Qué poder tiene Satanás que hizo que Cristo sudara sangre? Cristo iba a enfrentar al enemigo. El enemigo era poderoso, por eso ayunó. Cristo necesitaba una dieta apropiada. Si ustedes son boxeadores y van a enfrentar a un rival muy fuerte, necesitan entrenar duro. No, el enemigo no les va a tirar golpecitos, no, unos golpazos. Un atleta necesita abstenerse de ciertas cosas antes de competir. Cristo ayunó. ¿Por qué ayunó? Bueno, ¿cuál es el objetivo del ayuno cristiano? El objetivo del ayuno cristiano es parecido al de la oración. La oración nos obliga a mortificar nuestra carne, nuestro pecado. El creyente que más ora es el que más mortifica su carne y su pecado. Es el que es más lleno del Espíritu. Y el ayuno tiene un propósito parecido. El ayuno nos ayuda a intensificar ese deseo por santidad, a mortificar nuestro pecado. El ayuno es para aquellos que no están conformes con la oración, que quieren algo más. Cristo ayunó no porque necesitara mortificar su carne, porque no había pecado en él. Nosotros sí tenemos que ayunar por eso. ¿Saben por qué Cristo ayunó? Porque ayunando, Él podría concentrarse mejor en la oración. Cuando nosotros ayunamos, ¿saben qué sucede? Como que nuestra mente está más lúcida. Como que entendemos más lo que estamos leyendo. Como que podemos orar mejor. El ayuno nos ayuda a ver hacia dónde se inclina nuestro corazón. Porque muchas veces no podemos orar porque nuestro corazón divaga. Porque estamos pensando en las compras, en las ventas, en los hijos, en los problemas, en los estudios, en las deudas. Entonces esas cosas impiden que oremos. Pero cuando estamos ayunando, le estamos diciendo a Dios: Dios, yo quiero tener más de ti. Acércate a mí, no te alejes. No estoy conforme con lo que tengo. Quiero más de ti. Quiero más de Cristo, más de tu Espíritu. Entonces Cristo ayunó para poderse alimentar mejor de su Padre Celestial. El primer Adán cayó al comer. El segundo Adán venció al no comer. Satanás trató de que Cristo desconfiara de la bondad de su Padre. Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás como estás? ¿Saben una cosa? El hambre es una tentación para todo creyente. Para todo creyente. ¿Saben qué puede suceder si no tenemos suficiente dinero para comer lo que nos gusta? ¿Ven? Lo que realmente queremos. Un cristiano lleno del Espíritu Santo, si le dan unos frijolitos, se los come con gusto. Pero un creyente que no está lleno del Espíritu Santo, si le dan unos frijoles con huevo, pues no soy albañil. Sin agraviar a los albañiles. ¿Sí? ¿Cómo frijoles con huevo yo? El hambre es una tentación al descontento, a la murmuración, a la incredulidad, a la amargura. Y son una tentación, ¿saben para qué? Para usar medios ilícitos para salir del problema. ¿Cómo si yo soy cristiano no tengo dinero? No, yo voy a hacer lo que sea, pero tengo que tener dinero. Vean un texto que está en Isaías 49. Vean, empezamos 49:8. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Vean, esto es profético, esto no se aplica a Isaías, eso se aplica a Cristo. Él sería el que restauraría la tierra y heredaría asoladas heredades. Para que digas a los presos: salid, esto lo hizo Cristo, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. Esta es una profecía que alude a Cristo. Y dice el 10: no tendrán hambre ni sed todos aquellos a quienes Cristo salvaría, ni el calor ni el sol los afligirá,
porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Vean cómo empieza el 10. No tendrán hambre ni sed. Pero ahí Cristo está en el desierto con hambre. Y un creyente puede llegar a este punto. Un cristiano puede aguantar el hambre siempre y cuando sus hijos no tengan hambre. Yo me comería 3 tortillas duras, pero que mis hijos coman. Yo con las 3 tortillas tengo, pero mis hijos. Puede ser una tentación tremenda. Cristo conocía, obviamente, este versículo que estamos leyendo aquí. Cristo es el creador del universo. ¿Cómo es que quien creó el universo y creó todos los animales, todas las vacas, todas las ovejas, tiene hambre? Hay un texto que ustedes conocen: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Imagínense un creyente que no tiene dinero, no tiene que vender. ¿Qué puedo vender? Que me compre unas cucharas viejas que tengo ahí, unos platos todos raspados. ¿Voy a ir a vender eso? No tengo que comer. Pero no dice el texto: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Voy a ir a pararme en la esquina a pedir limosna? ¿Voy a ir a pedirle prestado a la gente? Si saben que soy cristiano, ¿cómo un cristiano anda pidiendo prestado? Las aflicciones y el hambre pueden hacernos dudar acerca de si somos hijos de Dios o no. Es una tentación muy fuerte. El diablo tal vez le dijo a Cristo, o pudo haberle dicho: oye, tú escuchaste la voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Ahí está, si tiene complacencia en ti, ahí estás, no tienes que comer. A lo mejor ni dijo eso, a lo mejor te imaginaste que lo había dicho. Ahora tienes la oportunidad de demostrar que eres hijo de Dios. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Si un cristiano no tiene dinero, ¿saben qué puede suceder? Que tenga la tentación de arreglárselas por sí mismo. ¿Qué tengo yo que estar orando? No. Yo voy a ir a buscar chamba. ¿Qué orar ni que nada? Yo voy a buscar trabajo y tengo que encontrar. ¿Vas a buscar trabajo sin antes haber orado? ¿Vas a pedir un préstamo en Electra sin haber orado en el Banco Azteca? El diablo dice: aprende a ser independiente. Los que piden prestado son mal mirados. ¿Cómo tú eres un cristiano vas a pedir prestado? El diablo, hermanos, siempre trata de conducirnos al orgullo, a la soberbia, a la autosuficiencia. Dice el diablo: el cristianismo es para los débiles, pero tú eres fuerte. Cristo pudo haber convertido las piedras en pan y comer, pero Él no iba a usar su poder para Él mismo. Él iba a usar su poder para otros. Él no era egoísta. Cristo venció con la palabra. Escrito está. Cristo honró la escritura. Cristo nos dio ejemplo. Hermanos, no vencemos con nuestras ideas, con nuestro criterio, con nuestra inteligencia. No vencemos con nuestros argumentos. Vencemos con la palabra. El creyente que más conoce la palabra, el que más la tiene en su mente, es el que más puede vencer en la lucha, en el combate contra el enemigo. Cristo tenía hambre, pero le demostró a Satanás que le importaba más la voluntad de su Padre que cualquier otra cosa. Un cristiano puede soportar no tener lujos ni comodidades, una buena casa, pero no tener para comer es otra cosa. No tener para comer es otra cosa. ¿Saben qué sucede cuando ayunamos? Que nos damos cuenta qué es lo que controla nuestra mente. ¿Qué es lo que controla nuestra mente cuando estamos orando? Cuando estamos preocupados. Los israelitas, cuando andaban en el desierto, murmuraron porque no tenían pan. Y Dios les envió el maná, ¿se acuerdan? El maná les caía del cielo. Los israelitas veían un milagro diario. Diariamente caía el maná del cielo.
Vean, nosotros nos acostumbramos a tener bendiciones. Nos acostumbramos a comer todos los días. Nos acostumbramos a comer más o menos bien. Pero si un día Satanás llega a probarnos, llega a tentarnos acerca de la comida, acerca de la pobreza, de la falta de dinero, ya sabemos quién está detrás del asunto. Cristo fue tentado en el desierto. Los israelitas fueron tentados, probados en el desierto. Y nosotros estamos en el desierto de este mundo. ¿Saben qué es el mundo para los creyentes? Es un lugar incómodo. Un cristiano, si no tiene que comer, se va a meter en una fiesta donde no lo invitan. Ahí hay mucha comida, pues ahí me voy, ahí voy a agarrar. ¿Haremos eso? Vean 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Vean, estos que quedaron postrados en el desierto fueron más de 1,5 millones de personas. ¿Cuántos llegaron a la tierra prometida? Solamente Josué y Caleb. Porque Dios no se agradó de ellos. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Vean lo que dice aquí. Está acusando a los israelitas en el desierto de ser idólatras. Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Y luego dice, se sentó el pueblo a comer. ¿Es pecado comer? Pues no. Y dice, y a beber. ¿Es pecado beber? No, tampoco. Y se levantó a jugar. ¿Es pecado jugar fútbol? Pues no, tampoco. Entonces, ¿por qué dice aquí que es idolatría? Vean, la comida, la bebida y el deporte se pueden convertir en ídolos. Es que no estás contento si no tienes una comida humilde. No, es que tengo que comer comida buena. ¿Le vas a dedicar al deporte 3 horas, 4 horas y lees la Biblia 5 minutos? Idolatría. Está acusando el apóstol Pablo a los israelitas de ser idólatras. Y aquí nos está advirtiendo a nosotros, no vayan a ser como ellos. No vayan a cometer el mismo error que cometieron ellos. Y luego dice el 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Qué quiere decir? Que la idolatría, la insatisfacción, las quejas, la murmuración, nos van a conducir a la fornicación. Aquí no está hablando de la fornicación en sentido espiritual, no, cayeron en fornicación. Un creyente insatisfecho, un creyente que nomás está quejándose de que no tiene lo que debería tener, de que para que caiga en fornicación no hay mucha distancia. La fornicación está conectada con la idolatría. Si tú le das a tu estómago, si tú acostumbras a tu estómago a darle todo lo que te pide, te conducirá a lo peor. Y luego dice el versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿En qué sentido murmuraron? De que querían carne, a fuerza querían carne. Y luego dice el 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas, vean, para amonestarnos a nosotros, dice, los creyentes de ahora, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vas a ser probado. Si no lo has sido, lo vas a hacer. ¿Cómo vas a reaccionar cuando lo seas? Nuestras carencias
pueden conducirnos a la blasfemia, a la murmuración, a la amargura, a la autoconmiseración. Un creyente puede llegar a pensar, pues no parece que yo sea un hijo de Dios. ¿No lo parece? No sirvo para nada. ¿Cómo es posible que hay creyentes que son útiles y hacen mucho por otros y yo no puedo? Tal vez lo mejor sería que ya ni asistiera a los cultos. A lo mejor ni cristiano soy. Pero vean una cosa, Cristo venció y el ayuno le ayudó. Cristo en medio del ayuno tenía en su mente no el alimento. Él no estaba pensando en el alimento, él estaba pensando en Dios, en su palabra y en los suyos, sus escogidos. ¿De qué tenemos más hambre, hermanos? ¿De nuestra comida o de Dios? ¿Saben qué sucede cuando ayunamos? Que se ve nuestra falta de dominio propio. ¿Saben qué pasa cuando no tenemos dominio propio? Estamos a merced de los ídolos. No podemos estar contentos. Un cristiano que no está contento es una mala recomendación para el cristianismo. Debemos estar contentos, vean. Si Pablo en la cárcel estaba contento, ese es el supremo ejemplo. ¿Por qué nosotros no? Estamos libres, nos sentamos a la mesa y tenemos que comer, tenemos un techo, ¿no estamos contentos con eso? Si no estamos contentos, si no tenemos dominio propio, estamos en peligro. Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre. El pan es importante, el alimento es importante, pero cuando Cristo dijo eso, no solo de pan vivirá el hombre, nos estaba diciendo que hay cosas más importantes que la comida. Cristo le demostró al diablo que dependía de Dios, no de la comida. Podemos decir que confiamos en Dios, pero ¿confiamos en Dios realmente? Vean un texto en Deuteronomio, en el capítulo 8. Deuteronomio 8, empezamos en 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Vean, ¿para qué les dio las pruebas en el desierto? ¿Para qué los afligió? Para que ellos supieran lo que había en su corazón. Vean, Dios nos aflige para que sepamos lo que hay en nuestro corazón. Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón, pero nosotros no. Dice, si habías de guardar o no sus mandamientos, dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Vean, no solo de pan vivirá el hombre. Escuchen, Cristo vivió sin pan 40 días. Nosotros podemos vivir sin comer 40 días. Un hombre sano. Vean, Cristo ayunó cuando era joven. Tenía 33 años. Un hombre de 33 años está en toda su fuerza. Él estaba bien alimentado. Él pudo aguantar 40 días sin comer. Muchos de nosotros no aguantaríamos ni 3, ni 4. Él pudo aguantar. Un hombre sano puede aguantar 40 días sin comer. Pero un hombre no puede vivir sin Cristo ni un minuto. Necesitamos a Dios más que nuestra comida. Dios estaba probando a los israelitas cuando les dio el maná. Vean, los estaba probando al darles el maná. O sea, no los probó al negarles la comida, los probó al darles la comida. ¿Qué es lo que Dios quería enseñarles al darles el maná? Vean, el maná bajaba del cielo, pero lo que Dios quería es que ellos vieran no
el hecho de que venía el maná cayendo. Querían que viera al que lo estaba mandando, que estaba más arriba. Si nosotros tenemos que comer, es porque Dios nos lo ha dado. Lo que tenemos no es obra de la casualidad. Si tuvimos capacidad para trabajar, inteligencia, ¿de dónde recibimos eso? Pues de Dios. ¿De qué podemos jactarnos? Si fuimos trabajadores ahorrativos, pues Dios nos capacitó para eso. No podemos presumir de nada. Tenemos lo que tenemos gracias a Dios. Pero Dios quiere que veamos no lo que tenemos ahí en el refrigerador, en la despensa. Dios quiere que veamos al que está detrás de eso. Es gracias a Él que tenemos eso. Dios quiere que aprendamos a depender de Él, no de lo que tenemos ahí en la despensa. En lugar de poner tus ojos en el maná, ponlos en el que te manda el maná. Dios puede suplir nuestras necesidades, hermanos, aunque parezca imposible. ¿No le dio de comer carne a Elías por medio de unos cuervos? Los cuervos, por naturaleza, se hubieran comido la carne que se la iban a andar llevando a Elías. Le dio de comer a un profeta por medio de una viuda pobre, no tenía ni para comer, y le dio de comer por medio de ella. Le dio de comer a Müller, ¿sí? Que tenía muchos niños huérfanos, cientos de huérfanos les daba de comer, y años estuvo dándoles de comer. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Dios es el dueño de la comida, del oro, de la plata, del trabajo. Hermanos, queremos que nos caiga literalmente la comida del cielo para que creamos que Dios existe. Cristo es nuestro pan del cielo. Cristo nos cayó del cielo. Y Él dijo, el que vuelve a comer de este pan nunca volverá a tener hambre. Cristo es nuestro alimento. Dios es todopoderoso. Dios dio la orden, la luz fue hecha. Dios dio la orden y el maná empezó a caer. Para Dios nada es imposible. Dio la orden, se abrió el mar rojo. Dio la orden y fuimos salvos. Es increíble que pecadores como nosotros lleguemos a ser salvos. Yo predico cada 8 días. Son raros los domingos que no predico. Y luego cuando voy a predicar muchas veces me he preguntado, Moisés Luna, ¿otra vez vas a predicar? ¿Quién eres tú para pararte detrás de un púlpito? Es increíble que pecadores como nosotros nos haya Dios salvado y perdonado. Dios quiere, hermanos, enseñarnos a confiar en Él, a depender de Él. Dicen algunos que cada vez está más cerca una tercera guerra mundial. Apocalipsis habla de una catástrofe que va a matar la tercera parte de la humanidad. Una catástrofe. Pudiera ser una tercera guerra mundial. ¿Saben? Si muriera una tercera parte de la humanidad, ¿saben cuántas personas serían? Hay más o menos 9,000 millones de habitantes en el mundo. Echen el lápiz, la tercera parte, ¿cuántos serían? 3,000 millones. En la Segunda Guerra Mundial murieron entre polacos, rusos, alemanes, franceses, españoles, gringos, japoneses, 70 millones en la segunda. Comparen ustedes 70 millones con 3,000 millones. ¡Wow! Dicen algunos periodistas que Claudia no va a poder con el paquete. Que López Obrador tenía carácter, pero que esta mujer no lo tiene. Es más preparada que López Obrador. Es más culta, eso sí, pero la cultura no lo hace todo. Si viene una tercera guerra mundial, la cultura no sirve de nada, además. Ahorita el peso pues está bien, en cuanto al dólar pues vale 19 y pico. No hace mucho costaba 17, pues estamos bien. No, hombre, si Estados Unidos se mete en una guerra, olvídense cómo nos va a ir. Pero hermanos, aunque venga una gran devaluación, Dios está en control. Nuestro Dios sigue siendo todopoderoso. ¿No les pudo dar a los israelitas de comer en el desierto? ¿No nos puede dar de comer Dios a nosotros, aunque viniera una tercera guerra mundial?
Si tenemos una buena comida en la mesa, hermanos, que no se nos olvide, no merecemos eso. No merecemos una buena comida. ¿Qué es lo que merecemos? Que Dios nos libre de ídolos. Dios les dio el maná a los israelitas milagrosamente. Ya les dije, diariamente veían un milagro. ¿Queremos acaso que Dios nos haga un milagro para que nos demuestre que Él existe? Eso es lo que pedían los fariseos. Ay, Señor, queremos ver de ti señal. Haznos un milagro. A ver, si nos haces un milagro vamos a creer en ti. Yo sé que aquí hay algunos que son ateos, que no son convertidos. Si yo pudiera hacer un milagro, ¿creerían lo que estoy diciendo? Supongamos que les hiciera un milagro ahorita a ustedes. ¿Hay aquí algún enfermo incurable? A ver, pase aquí, lo voy a sanar. ¿Entonces creerían en mí? Necesitamos que Dios nos haga milagros para creer en Él. Dios quiso que viviéramos no solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ya les dije también, podemos vivir sin comer, pero sin Cristo no podemos. Que Dios nos enseñe, hermanos, a confiar en el escrito está. ¿Cuántos quedaron postrados en el desierto? Vieron un milagro diario y no entraron en la tierra prometida. Que Dios nos conceda a todos, hermanos, decirle a Él, fuera de ti nada deseo en la tierra, tú eres lo mejor para mí. Danos, oh Dios, más de Cristo, danos más de tu Espíritu Santo, y perdónanos y límpianos de nuestros ídolos, y ayúdanos a hacer, oh Dios, lo que tú quieres que seamos, que sea esta una iglesia que te obedece, una iglesia agradecida, una iglesia contenta. Oh Dios, tenemos más de lo que merecemos, mucho más. Ayúdanos, Dios, enséñanos a estar contentos y agradecidos. Gracias por Cristo, gracias por nuestro pan espiritual, por nuestro alimento. Danos más de Él. Por Cristo te lo pedimos. Amén.